profesor doctor Víctor Tirado San Juan. A la sazón, bueno, pues es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad de la Misericordia de Friburgo. Ahora mismo es el catedrático de Filosofía Sistemática 3, El Mundo, en nuestra universidad, la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Ahora mismo es también decano de la Facultad de Filosofía y vicerrector de investigación. También lleva desde hace años enseñando en la Pontificia Universidad de Salamanca, donde, entre otras materias, ha enseñado estética. Ha escrito varios libros, numerosos artículos, libros colectivos sobre cuestiones de fenomenología, estética y relativas en particular al pensamiento de Zubiri. Y bueno, yo no quería dejar de mencionar que también es el investigador principal de un proyecto de investigación en la Universidad de San Damaso, donde de alguna manera se ha ido fraguando la idea de este congreso. Es un grupo que va a la búsqueda y con la idea de traducir y de recuperar y de poner a disposición del público y, digamos, también masticar para el público contemporáneo estos textos medievales que, como estamos viendo en estos días, reflejan pues, una grandísima riqueza de pensamiento. Así que les dejo en manos del propio profesor que nos va a hablar sobre la estética medieval y la estética contemporánea en una mutua reverberación. Bueno, buenos días. Comprenderéis, ya me atrevo a tutearos después de 2 días aquí conviviendo, ¿no? Que con tantos cargos estudio poco. Nada, estudio mucho. Me tratan muy bien y me da mucho tiempo a trabajar, ¿no? No obstante, también sabéis por el currículum que yo no me dedico a la Edad Media, eso es evidente. Y ya dije al abrir el congreso que en mi biografía intelectual el descubrimiento de la Edad Media supone algo importante en mi biografía. Es un descubrimiento, ¿no? Hasta tal punto que hemos organizado un grupo de investigación dedicado a eso. ¿De acuerdo? Quiero decir que he trabajado mucho este verano, me ha salido una barbaridad de reflexiones, ¿no? No voy a poder exponerlas todas, voy a ver si consigo que veáis la estructura de lo que pienso, hacia dónde voy, ¿no? Cómo veo yo las cosas y cómo veo, en cierto modo, también el futuro del pensamiento contemporáneo en Occidente. ¿Vale? Y aquí el pensamiento medieval es muy importante. La tradición de la gran metafísica occidental, ¿no? Aunque yo creo que hay que hacer algunas incorporaciones ahí, ¿no? Sí. Entonces, al final, cuando no me va a dar tiempo ni siquiera a lo que tengo previsto, entonces daré un salto a unas diapositivas donde yo voy a exponer eso y quizás con lo que haya hecho antes se entiende un poco cómo encajaría aquí todo el tema del pensamiento medieval y de la estética medieval en particular, ¿vale? Ya estamos. La estructura del texto que tengo en gran parte escrito, ¿no? Salvo la última parte que todavía está, digamos, estoy trabajando en ella, ¿no? Pero si ven que tiene 4 partes, una primera parte introductoria, ¿no? Que lleva por título el conflicto, introducción, el conflicto entre la modernidad y la Edad Media, el descubrimiento, there is in English, ¿no? I think. El descubrimiento
el redescubrimiento de la razón que también abre al misterio. Esto es absolutamente clave. El redescubrimiento de la razón que también abre al misterio. Esto quiere decir que, sinceramente, trato de moderarme, pero yo tengo una visión cada vez más negativa de algunos aspectos filosóficos de la modernidad, lo cual en mi biografía ha implicado una crisis, porque yo me he dedicado al pensamiento contemporáneo, que yo digo que la posmodernidad sigue siendo muy moderna. Bueno, la segunda parte es el horizonte creacionista y su mutación moderna. El horizonte creacionista, The Creationist Horizon, es un apelativo que da Zubiri. Zubiri divide la historia del pensamiento en dos grandes horizontes. Horizonte es un concepto fenomenológico que luego utiliza Heidegger y quiere decir lo que abre la mirada desde donde mira, ¿no? Hay un background de presupuestos que condicionan los problemas que incluso nos planteamos. Esto se ha llevado a la historia de la historia de la ciencia, recordarán ustedes, por Thomas Kuhn, ¿no? Es eso, ¿no? Hay periodos de ciencia normal y periodos revolucionarios. Bueno, pues según Zubiri solo ha habido una revolución, y ha sido la cristiana, que abre el horizonte creacionista. Por eso la pregunta de Heinrich sobre el término creación es clave. Es clave. El horizonte creacionista. Y Zubiri cree que la modernidad sigue dentro del horizonte creacionista, a pesar de su reacción contra el pensamiento medieval. Por eso yo pongo mutation, modern mutation, mutación moderna. La tercera parte es el engarce de la estética medieval en el pensamiento griego. Aquí ya estoy como trazando un poco el contexto para plantear las relaciones entre la estética medieval y la estética contemporánea, que como podéis comprender se sitúa en un horizonte más amplio, que es las relaciones entre, digamos, la filosofía primera medieval y lo que yo creo que ya no es filosofía primera en la modernidad. Aunque en el pensamiento medieval en realidad no es una filosofía primera, porque parten del presupuesto de la revelación. Lo que pasa es que yo creo, o sea, mi posición personal es que una razón radical, que es la fenomenológica, yo creo que la filosofía es por esencia fenomenología o no es. Porque, bueno, quizá al final lo explico, la razón se tiene que situar en su médula. ¿Cuál es su médula? El aparecer, que es el lugar de la verdad. Eso no significa que el aparecer se reduzca a la interioridad de la subjetividad. Ese es el problema moderno. Y aquí es donde está el engarce con la filosofía clásica, que yo creo que tiene razón, aunque creo que la modernidad ha dado una vuelta de tuerca a la crítica, dramáticamente, ¿no? Entonces, esa sería la tercera parte. La tercera parte entonces es cómo la Edad Media engarza con el pensamiento griego. Y engarza. Es evidente que esto de la Edad Media es un bulo, es una mentira, es un... no sé, yo me apasiono un poco y me puedo poner un poco incluso exagerado, pero es un bulo clarísimo, porque todos los temas que tratan los medievales vienen de la filosofía griega dura. Todos, me parece a mí, y en estética, todos. El simbolismo, que por cierto el simbolismo hay que hacer un análisis, porque ya hablamos del símbolo continuamente, pero no está claro qué es el símbolo. Yo creo que se mezclan muchas veces muchas cosas, que hay que andarse con cuidado. La radicalidad del símbolo, por ejemplo, Aristóteles en los escritos de lógica dice que el símbolo, la esencia del símbolo es la convención. Es decir, es un signo de la palabra en alemán, eso es convencional, ¿no? En cambio,
digamos, el universal que capta el intelecto a través de la sensibilidad, eso no es convencional. Pero las palabras sí, efectivamente, ¿no? Casa en alemán es Haus, maison en francés, casa en castellano. Eso es convencional en el sentido de que no es de alguna manera fijo, esencial, ¿no? El símbolo, por eso el tema del misterio es fundamental. Porque yo creo que lo que creo es que la razón pura, no es la razón pura de Kant, sino la verdadera razón, lo que muestra es la donación radical de la verdad, pero al mismo tiempo su insuficiencia. Y por lo tanto, como ayer decía Natasha, no me acuerdo del apellido ahora, Gobekar, decía, lo esencial del símbolo es el envío. Eso es lo que yo con Zubiri llamo el trans, el metá. Y el problema del pensamiento moderno es que ha perdido la trascendentalidad, ha perdido la metafísica. No todo, estos son rasgos muy generales, ¿no? Pero sí dominantes, es muy importante, dominantes, ¿no? Bueno, pues que la Edad Media sea un paréntesis de nada entre el pensamiento clásico y el pensamiento moderno es un bulo, clarísimamente. El tema del simbolismo, por ejemplo, está en Platón, evidentemente, es que Platón plantea muchos de los problemas fundamentales, el tema, y en estética, porque hay que ir de lo visible a lo invisible. Y Platón está ahí dándole vueltas continuamente. Además, se plantea ahí un problema clave, que es el problema que luego los medievales van a discutir, van a tener ahí una tensión, ¿no?, entre los, digamos, moralistas, ¿no?, y los moralistas que alertan de, digamos, la seducción de la belleza visible que te retiene y no te deja trascender, digamos, a Dios, ¿no? Ahí hay una dialéctica, que eso ha sido fundamental, porque eso es lo que ha aprovechado gran parte de la modernidad, porque es un tema muy difícil, me parece a mí, ¿no? El tema del ascetismo es un tema muy difícil, ¿no? Entonces, porque hay que guardar un equilibrio entre los fueros de lo visible, ¿no?, y los fueros de lo invisible. O, si os parece, ¿no?, el carácter extraordinario del mundo en el que vivimos, que es corpóreo, que este es otro tema fundamental, ¿no? Y claro, para todos nosotros este mundo ahora mismo es lo que tenemos, es donde estamos, es donde podemos entrar estamos ya en la verdad, en la realidad, y donde podemos entrar en contacto con el trans, con Dios, y donde podemos recibir la revelación. O sea, el mundo es absolutamente decisivo. Entonces, claro, la interpretación que hacen modernos, desde el principio, y que Nietzsche lleva al paroxismo del ideal ascético, es que el ideal ascético lo que hace es negar la vida, negar estar aquí en el mundo, y eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad, pero es verdad que es difícil, es un tema difícil porque efectivamente el pensamiento cristiano creemos que, y hay signos en este mundo absolutamente fundamentales, que esta vida le falta algo, es insuficiente. O sea, es como un destello de luz, pero no todo. Y encima tenemos la desgracia de que hay mal, ¿no? Y entonces la cosa se complica. Pero efectivamente el simbolismo está en Platón y está en Aristóteles, que parece que no, pero está en Aristóteles. No tanto, yo personalmente, no tanto en el tema de la analogía y metafísica, que no lo entiendo bien, tal y como lo plantea, sinceramente, eso no lo entiendo bien. El tema de, claro, el ser se dice de muchas maneras, no unívoca, pero tampoco equívoca, pero ¿y entonces en torno a qué se dice el ser? Parece que ahí te vas un poco a estas teorías un poco volátiles, como la del parecido de familia de Wittgenstein. Yo eso no lo he logrado entender, pero seguro que es culpa mía, vamos. Pero donde Aristóteles plantea un tema interesantísimo así es la discusión que hace en la poética, ¿no?, en la poética justamente sobre la metáfora,
sobre la metáfora. Y ahí es donde Aristóteles utiliza un término que Zubiri utiliza y que es fundamental: enigma, sinónimo de misterio. El enigma es que la realidad que se nos da originariamente, que aparece, ahí está la fenomenología, que aparece, nos da su cara, no nos engaña, no nos engaña. Aquí está todo el tema moderno de la representación de la teoría del conocimiento, que lleva a Kant, también como límite de la modernidad, a que el sujeto se encierra en sí y ya hemos perdido la metafísica. Eso se ve muy bien en la estética, porque la armonía que los medievales ponen ya en el mundo, en las cosas del mundo, que han sido creadas in especies también, con forma, no solamente con ese acto de ser, ¿no?, a los que todos apuntan, ¿no?, me parece, ¿no?, porque desde San Agustín también, porque Dios en un primer fiat crea como algo que está infieri, ¿no?, que está infieri y que se tiene que ir conformando. Eso yo creo que está muy bien en lo poco que yo he visto de San Alberto, pero están todos, están todos. Bueno, pues eso también está en la filosofía griega, está el tema de la participación, que es absolutamente decisivo, está el tema de la luz, esto es apasionante. Ayer, por eso me gustó tanto la exposición de Anca Basilio, ayer me parecía que ese tema había que tratarlo, ¿no? Había que tratarlo, pero está en Aristóteles, muy bien, porque efectivamente cuando uno ve la teoría del conocimiento de Aristóteles, efectivamente se da cuenta que, primero, que describe la luz. Esto me apasiona en los medievales. Ellos describen la belleza que se ve, ¿no? Y nosotros tenemos una suerte de complejo ante la ciencia. Y yo creo que eso es yo de hecho creo que uno de los grandes males de nuestra cultura es la ciencia. No, es el cientificismo, quiero decir, ¿no? El cientificismo. Vamos a ver, ayer decía Anca, ¿no? Claro, es que todos tenemos en mente la teoría de Newton de la luz, ¿no? Y esto es muy importante porque esto se ha tratado en la fenomenología francesa, por ejemplo, en los trabajos de Michel Henry, son muy importantes, me parece a mí, ¿no?, para mostrar que esta primacía a la exterioridad postulada por la ciencia sobre la interioridad del aparecer de la vida puede, si no se inserta en un contexto de sabiduría, puede conducir muy fácilmente a la barbarie. Y yo creo que eso acontece realmente. Quiero decir que también la teoría de la luz de la ciencia, y esto Zubiri es magnífico porque ha explicado los niveles de la razón, la teoría de la luz de la ciencia, mejor dicho, las teorías. Las teorías son esbozos que hace la razón humana a partir de lo que se da, que es la luz que vemos, que aparece. Entonces, claro, lo que no se puede es luego decir que la luz que aparece es subjetiva y no tiene valor. Que lo que verdaderamente es son las longitudes de onda. No, porque las longitudes de onda, que son magníficas y nos permiten, como decía Comte, prever, explicar y prever y por tanto dominar los acontecimientos de la naturaleza, eso está fundado en lo que aparece. Zubiri lo llama sistema de referencia de la razón postulativa, de la razón de la ciencia, de la metafísica, que también puede hacerlo, pero también de la teología, que también puede hacer esbozos racionales para dar razón de lo que aparece. Pero el lugar fuerte es el aparecer. Husserl mismo se había dado cuenta cuando postula que hay que invertir un poco el término griego, el orden griego entre doxa y episteme, porque el fundamento es la doxa, es decir, los esclavos de la caverna solo podrán salir de su engaño a partir del engaño, desde las sombras hacia la luz. Pero hay que apoyarse en las sombras. Las sombras, sombras son. Bueno, y luego la cuarta parte,
es efectivamente que yo había pensado leer solo esa parte, pero no sé, bueno, quizá ya veremos. Entonces, la cuarta parte es donde yo entro, digamos, en el asunto. Bueno, estoy entrando continuamente, pero a la luz siempre de esta dialéctica entre la Edad Media y la modernidad, ¿no? Entre la Edad Media y la modernidad. Claro, en realidad, el punto de partida sería un texto de la crisis de las ciencias europeas de Husserl, ¿no? Donde se ve que Husserl, que es el que abre filosóficamente la posibilidad de superar la modernidad, me parece a mí, por lo menos uno. ¿Por qué? Porque Husserl se da cuenta de que hay un texto que es paradigmático, los husserlianos, que es cuando diferencia dos sentidos de inmanencia y dos sentidos de trascendencia. Se da cuenta que el ir de la inmanencia de la subjetividad a la trascendencia del mundo, eso no es la clave, ¿no? Sino la clave es atender a lo que se da originariamente, es decir, de manera indubitable, a lo que aparece de manera indubitable, ¿no? Y eso es lo que abre. ¿Por qué? Porque se da Husserl cuenta que entonces no aparece solo de manera indubitable lo visible, lo sensible, sino que paradójicamente, por ejemplo, aparece el aparecer. Porque si no, claro, eso ya lo dice Aristóteles en sus escritos, ¿no? El ojo no se, y Platón, el ojo no se ve a sí mismo. El ojo no se ve a sí mismo, ¿no? Es decir, que si veo la pared, pero no veo que veo la pared, en realidad no veo la pared. Esto es muy importante porque hay aquí una dualidad originaria en el ser humano y en la realidad entre cuerpo y espíritu. Es originario, esto lo ve todo el mundo en su vida si lo mira, si se da cuenta. Ahora, si se embebe demasiado en el mundo, pues entonces no se da cuenta de sí mismo. No se da cuenta de su condición espiritual. Eso por un lado. Es decir, pero luego, claro, como Jean-Luc Marion dice, ¿no? Claro, es que se dan originariamente muchas cosas. Se da la tristeza, se da la angustia, se da, iba a decir una cosa muy importante en el mundo, se da el trans. Es decir, se da que lo que se da y el darse mismo no se autofundan, no se autofundan, no son absolutos, absueltos. Y eso es el trans, eso es la remisión, es decir, la realidad que se da a la conciencia, que es la realidad del mundo y la conciencia misma, esa realidad que se da en lo que se da, muestra la cara, no es un engaño, pero al mismo tiempo muestra que hay muchas cosas que no muestra y que además ella no es el fundamento de sí misma. Esto es un tema absolutamente clave, porque eso es el misterio. Eso es el misterio. Estamos envueltos en el misterio. O sea, el misterio nos constituye a nosotros y constituye al mundo. Es decir, hay algo que está atravesando la realidad de los entes del mundo y de nosotros que captamos los entes del mundo, que excede, que está como sustentando la realidad, fenomenológicamente se diría, de los noemas del mundo y de las noesis que presentan esos noemas, y eso y está como, se está dando que eso es un surgimiento, digamos, que necesita fundamento, hay una apertura al fundamento. Y ahí está el carácter simbólico, el carácter simbólico, el misterio que lo atraviesa todo, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que, me parece a mí, bueno, ha habido muchos problemas, ¿no? Pero por un lado ha habido como una actitud que
es legítima en el comienzo, es legítima en el ser humano, y luego lo he visto que está también en estos filósofos medievales. Yo creo que Zubiri saca de estos filósofos montones de cosas. Y eso no está investigado, pero montones de cosas. De los victorinos, un montón. Tengo la impresión, ¿no? Bueno, este es el contexto, digamos, de filosofía primera que habría. Claro, ¿cuál es el problema que hay? Es que el hombre moderno, frente a este estar en el mundo teológico, teologal, de la Edad Media, por las razones que fueran, también yo creo que por pecados nuestros, también, pero quizá también por un dinamismo histórico y por la propia libertad del hombre, empieza a optar por sí mismo. No tanto por la religación, es decir, por el envío al fundamento y la relación con el fundamento y la revelación, sino por afianzarse en el mundo. Afianzarse en el mundo. Y por eso la ciencia, que por una parte viene de la Edad Media y del pitagorismo, por la matemática, por la proporción numérica que lo encierra todo, ¿no? Pues se mezcla con un deseo de dominio de la naturaleza. Este es un tema muy delicado. Pero yo creo que es verdad, el método de la ciencia moderna tiene, por un lado, algo maravilloso, que es buscar la estructura del mundo físico, del mundo material y sus leyes, y eso entra dentro de la búsqueda de la verdad, pero al mismo tiempo está muy conectada con la técnica. El propio método, porque el método explicativo está hecho para prever. Y si tú sabes cómo va a comportarse alguien o algo, lo dominas. Lo dominas. ¿Eso qué ha provocado? El confort. Muchísimas cosas buenas en este mundo. La salud, el confort, mayor riqueza. Pero yo creo que el problema es que se ha ido produciendo una diseminación. Yo utilizo dos metáforas. Diseminación horizontal en el mundo, que es magnífico, diseminarse, no en el sentido de Derrida, sino en un sentido más rico, positivo y negativo. Diseminarse quiere decir viajar por Francia, recorrer la superficie de la Tierra, habitar el mundo disfrutando de él, ¿no? Pero, claro, el problema es que se ha ido como eclipsando, el eclipse de Dios, se ha ido como eclipsando la religación vertical. La religación vertical. Es decir, el misterio. El último exponente de esto es el transhumanismo, que le gustaría dominar la muerte. Le gustaría dominar la muerte. ¿Me quedarán 5 minutos ya? Bueno, este es el contexto de la argumentación. El texto de Husserl es curioso porque es curioso. Yo decía el otro día a Dominique que han publicado un libro en Francia, Emmanuel Husset, que se utiliza Dieu, chez Husserl, Dios en Husserl, no sé si lo conocen, ¿no? Es interesante porque, bueno, el texto de la crisis dice esto y ya me voy a la cuarta parte, es lo que me quede, ¿no? Dice, el hombre de los inicios de la modernidad, dice Husserl, espero que me entendáis, el hombre de los inicios de la modernidad se revuelve contra el anterior modo medieval de existencia, lo desvaloriza, quiere configurarse nuevamente en libertad. Esto es Husserl, ¿eh? Dice, tiene su maravilloso modelo en la humanidad antigua, ya hemos pasado por el paréntesis, cuyo modo de existencia quiere imitar, el moderno, quiere imitar a los griegos, se supone. Esto es, pero ¿qué es lo que quiere imitar? El modo de existencia filosófica, dice Husserl. Dice,
Tenía pues que, es decir, esto quiere decir que no hay filosofía en la Edad Media, es decir, Husserl está de acuerdo con Heidegger de otra manera. Yo soy husserliano, es de los filósofos a uno de los que más quiero. Hice la tesis sobre Husserl, imaginaos. Es que no puedo obviar esto, ¿no? Es decir, Heidegger dice, ¿qué es la filosofía medieval? ¿Qué dice? Un hierro de madera, dice Heidegger. Sí, la filosofía cristiana, pero bueno, y por extensión, ¿no? Un hierro de madera, dice Heidegger. El problema es el problema de la razón. Husserl cree que efectivamente no hay filosofía medieval. Parece, ¿no? Tenía, pues, el hombre moderno que ponerse en marcha una visión reflexiva del mundo libre de las ligaduras del mito y de la tradición en general. Husserl está, lo siento por él, metido en el prejuicio moderno, a pesar de que es él, por su honradez filosófica, el que empieza a desmontarlo. Bueno, efectivamente, él mismo se da cuenta y luego que la razón no puede ser la razón positiva. La mayor crítica a la ciencia moderna, o sea, el núcleo que desvela el positivismo en sus raíces es Husserl, de los que yo conozco bien. Husserl muestra cómo la razón científica necesita de un fundamento metafísico en el sentido más amplio. Y además lo muestra de una manera absolutamente maravillosa. Bueno, pues me voy. ¿Me quedan 5 minutos? Bueno, llegamos al final. ¿Cuál es el orden de lo que yo en este escrito defiendo? Bueno, el problema es que Husserl, claro, efectivamente, la fenomenología no logra salir del todo del idealismo. No logra del todo salir del idealismo. Entonces, eso es. Bueno, entonces, bueno, aquí está mostrado un poco cómo veo yo la cuestión estética hoy, ¿no? O sea, la cuestión estética hoy es que si vamos a Heidegger, ayer hubo una magnífica ponencia de un compañero polaco sobre Heidegger, y vamos a cómo entiende el arte, aparte de que Heidegger es verdad que no sale del cientificismo, etcétera, pero Heidegger, digamos, se da cuenta de todo el problema medieval, es decir, del misterio, pero Heidegger hace una opción muy clara, que es primero la revelación, quien se la crea creer, quien se la quiera creer, que se la crea, pero luego además la razón humana, que es hermenéutica, aunque Heidegger aquí, es decir, que hay una... es que lo real no tiene importancia realmente para Heidegger, porque lo real siempre está interpretado por la Sorge del Dasein, es decir, por el cuidado del Dasein, creo yo, aunque es verdad que hay luego el segundo Heidegger. Pero esto es importante porque en todo caso, aun si mantenemos un Heidegger metafísico y accedemos al ser en el existir, en el éxtasis de la existencia del Sein da, ¿no? Si accedemos ahí al ser, es pseudo Dionisio, pero completamente en sentido negativo. Porque del ser lo único que sabemos es que a verlo lo hay, pero primero no sabemos si es Dios, Dios podría estar allende del ser, y además es que el ser está completamente oculto y no se pueden hacer símbolos del ser, ni metáforas. O sea, no se puede reconocer nada de la belleza de Dios en la belleza de este mundo. Por eso Heidegger, ¿cómo define la obra de arte? Como verdad, prescinde de nuevo de la belleza como trascendental. ¿Por qué? Claro, porque la obra de arte claro, luego es paradójico. Aquí se ve que los medievales tienen razón y la tradición. ¿Por qué? Porque la carne, la materialidad de la obra de arte
Es fundamental, porque ahí es donde Dios ha puesto la belleza del mundo. Los medievales dicen en la forma, en ese proceso de conformación que en las criaturas espirituales se completa con la ética, es decir, con la conversión, con la vuelta a Dios, que eso es el tema estético, porque claro, todos estamos aquí estamos muy a gusto, ¿no? Pero en todo caso hay un problema muy grave, por eso los transhumanistas no tienen... Yo he leído a Harari con detenimiento y no es nada tonto. No es nada tonto. El problema fundamental que tienen es la muerte en último caso. Hay muchos más, pero ahora dicen, no, la guerra ya está, ya la tenemos controlada, la enfermedad la tenemos ya controlada. Hay enfermedad, pero ya no hay virus, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea que es así, ¿no? Bueno, claro, Heidegger es una estética completamente hermenéutica, porque la esencia de la obra de arte es abrir la verdad. Y además, fundamentalmente, ¿qué verdad? El ejemplo, si recordáis el ejemplo sobre el origen de la obra de arte, las botas del cuadro de Van Gogh, de la campesina, si lo recordáis, el texto es magnífico, si lo leéis, porque Heidegger es un genio, ¿no? Va describiendo, dice, ¿qué estoy viendo yo en el cuadro? ¿Qué me dice el cuadro de Van Gogh? Dice, la campesina cruzando los surcos del sembrado, un día de lluvia, hundiendo los pies en el barro, el sudor de sacarlos, luego volver a casa para ir a misa, dejar los suecos en la entrada de la casa. Es decir, lo que me está abriendo es el mundo de la vida de una cierta humanidad. Es decir, tampoco hay trascendencia, no hay religación vertical. El arte no abre a lo sagrado, fundamental en todo el arte medieval, sino que sigue estando en la diseminación horizontal del hombre moderno en el mundo. Me ha llamado mucho la atención, yo creo que pasa en muchas partes de Europa, ça m'a choqué, ça m'a attiré mon attention en France, dans ces voyages dont je vous ai parlé, excusez-moi. Nous avons passé par beaucoup de villes, de petites villes. On utilise normalement le clock, on dit, las campanas des églises pour donner l'heure du jour. 11 heures, clang, clang, 12 heures, clang, clang. C'est un signe de la sécularisation. Voilà, c'est une bêtise, mais ici c'est pareil. ¿Eh? C'est pareil. Bueno, entonces, ya acabo. Entonces, claro, es muy importante el tema del realismo del mundo. O sea, salir, hacer una fenomenología realista, pero no por inventarla, sino porque lo que se da, vosotros que os estáis dándome a mí sensiblemente a través de la mirada, de los ojos, y que os puedo tocar, ¿no? Y oír. Eso que se da en la subjetividad. Yo defiendo que la belleza, el otro día hablábamos aquí con Ricardo Piñero y yo estoy de acuerdo con él. La belleza es acto, pero yo creo que el acto de la belleza solo se da en el espíritu, en el aparecer. Yo a la belleza que hay, por ejemplo, en una joya maravillosa, en el seno, en las profundidades del Atlántico, en un galeón español, 400 o 500 años ahí, yo a eso, o los cuadros del Louvre que estén en los sótanos sin exponer, cubiertos con una manta, yo a eso lo llamo belleza oculta, promesa de belleza. Por eso, y promesa de belleza, por eso la belleza del mundo necesita del espíritu humano para que se realice, para que pase de promesa a belleza real. En ese sentido creo que la subjetividad es completamente fundamental. Lo que pasa es que las cosas materiales, incluidas las obras, aquí Heidegger es muy listo, él dice que la obra de arte, los fenomenólogos diferenciamos entre obra de arte y objeto estético. Kunstwerk und ästhetisches Objekt. La obra de arte reposa sobre sí, dice Heidegger.
está en la materialidad subsistiendo. Necesita de que alguien la mire para que aparezca y entonces sea acto. La belleza está hecha, mi mujer que anda por ahí dice, la belleza está hecha para ser disfrutada, tiene que aparecer. Y eso es un signo fundamental de que la revelación es verdadera y que los medievales tienen razón. Porque el sustento de la objetividad de la belleza es Dios que está contemplando el mundo desde la eternidad. Por eso, los santos no reconocidos en el mundo ya han sido y siguen siendo reconocidos por Dios. Están en acto. Quiero decir, que la realidad del mundo, de la materia esenciada, es fundamental. Es fundamental. Porque remite a Dios, igual que la obra de arte creada por el hombre remite a su creador. Claro, yo creo que es que esto ya no es revelación, digamos, teológica. Es una revelación que está aconteciendo en la vida de cada persona ahora. Esta es mi posición. Y entonces ya me callo.